Buenas tardes, mi nombre es Gabriel Tangarife, soy el gerente de ventas y mercadeo de la empresa Agromil, ahora Crento. Para nosotros es muy satisfactorio tener este tipo de eventos en los cuales aprovechamos la virtualidad para extenderles a ustedes información relevante con respecto al tema de, en este caso, manejo de pH en suelos tropicales. Hoy nos acompaña el ingeniero agrónomo Andrés Ramírez. Él es agrónomo de la Universidad de Caldas con maestría en Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional, con énfasis en fisiología vegetal. Él es nuestro gerente técnico y nos va a acompañar con las experiencias y con resultados de laboratorio y de campo, inclusive resultados de la zona de Urabá en banano. Eh, También nos va a acompañar Paola Ruiz, quien a través de la herramienta de preguntas va a estar dando la retroalimentación y extendiendo las preguntas a Jorge Andrés que ustedes generen para al cierre del evento poder interactuar y darle respuesta a la mayoría de ellas. Sin más preámbulo, Jorge Andrés, bienvenido y adelante, por favor. Gabriel, muchas gracias. Buenas tardes para todos los que se conectan a esta charla que vamos a tener en torno a un tema tan importante y tan relevante para los suelos agrícolas del trópico, pues, como es el tema del manejo de la acidez del suelo. Mi nombre, como lo decía Gabriel, es Jorge Andrés Ramírez. Yo soy el líder técnico comercial de Crento, antigua Agromil. Somos parte de la organización Corona y, bueno, sin más preámbulos, yo creo que, bueno, antes pedirles excusas por el retraso. Tuvimos ahí una dificultad con la conexión a Internet. Pero yo creo que ya se solucionó todo. Esperamos que no nos suceda de nuevo a lo largo de la presentación. El contenido de esta presentación básicamente va a estar enmarcada en estos dos puntos. Primero quiero explicarles quiénes somos como Crento, como les decía, la antigua Agromil. Estamos estrenando el nombre Crento, estamos en la transición de ese proceso de cambio de marca. Por eso, pues ya cada vez se va a ver menos Agromil. Sin embargo, en algunas ocasiones, en algunas diapositivas, incluso ustedes van a ver el nombre Agromil, pero pues fundamentalmente ya empezamos a manejar más nuestra nueva marca, que es Crento. Les quiero contar también acerca de la organización Corona, quién es la organización Corona. Y el segundo punto es, ya digamos, entrando en materia, la importancia del correcto manejo de la acidez del suelo. De pronto, viéndolo como dentro del contexto de los fundamentos que explican la necesidad que hay en los suelos agrícolas del trópico, como les decía, y también el desempeño de nuestros productos, porque tenemos una línea especializada en ese segmento de acondicionadores de suelo de alto desempeño. Ahí les quiero mostrar algunas herramientas que tenemos y el concepto que manejamos como tal dentro de ese portafolio que denominamos la línea Equilibrio. Bueno, como les mencionaba, la antigua Agromil, hoy en día Crento, es una empresa que tiene más de 20 años de experiencia en desarrollo y oferta de valor en productos fertilizantes silicatados y en enmiendas. Llevamos cerca de 20 años, un poco más de 20 años de experiencia. La sede principal queda en la ciudad de Ibagué, donde producimos los fertilizantes silicatados, y tenemos nuestra planta de acondicionadores de suelo en Sabaneta. Desde hace un tiempo considerable, Crento ha sido exportadora de sus productos
a regiones de tanto desarrollo agrícola como son Centroamérica, por ejemplo, Ecuador y pues obviamente Colombia. También hemos tenido algunas incursiones en Brasil, en el Caribe básicamente. Ahí es donde se ha movido la compañía y desde hace 3 años pertenecemos al Grupo Corona. Ahora paso a decirles quién es el Grupo Corona o qué es el Grupo Corona como compañía. Somos una compañía que tiene casi 140 años de experiencia, donde elaboramos poco más de 16.000 empleados, tenemos presencia en los 5 continentes y pues tenemos básicamente 4 líneas o divisiones de negocio, todas fundamentadas en la producción de minerales no metálicos. Tenemos 30 minas y plantas, entre minas y plantas, ubicadas en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Caldas, Atlántico, Cundinamarca y Tolima, desde donde abastecemos nuestros portafolios de las diferentes líneas de insumos que les acabo de mencionar, las 4 líneas de productos que existen, o líneas de negocio. Listo, entonces ahora quiero pasar a contarles cuál es la importancia del manejo de la acidez. Insisto, es un tema muy importante en el trópico, básicamente porque esto, digamos que se remonta a la última glaciación, a la última era de hielo, donde en el trópico básicamente no se formaron glaciares y por lo tanto pues estuvo sometida a una alta meteorización del área, el suelo, estuvo sometido a una alta meteorización por la lluvia y pues básicamente desde esa época, o sea, estamos hablando de una escala geológica, son suelos que han sido muy lavados y ese es básicamente el principal origen de la acidez de estos suelos. Charla de nutrición, yo creo que hay unos elementos muy importantes que debemos conocer para entrar al tema de la importancia del manejo del pH en el suelo, y es solamente como tener un recorderis de cuáles son los tipos de nutrientes que existen y cuáles son sus relaciones con el pH. Básicamente sabemos que el 94-95% de la biomasa vegetal está constituida por carbono, hidrógeno y oxígeno, que son nutrientes, entre comillas, gratuitos, que provienen del proceso de fotosíntesis, o sea, de la atmósfera, y a través del proceso de fotosíntesis son asimilados por la planta y también por los espacios porosos que hay en el suelo, desde donde el hidrógeno y el oxígeno básicamente entran a ser parte de la planta. Como les digo, esos procesos relacionados con intercambio gaseoso, fotosíntesis y transpiración básicamente son los que responden por 95% de la biomasa vegetal. Solamente entre el 4 y 5% representa lo que se conoce como la nutrición mineral, y allí digamos que pues es donde estamos más familiarizados agronómicamente hablando, porque estos sí no son gratuitos y estos sí son nutrientes que pues tenemos que comprar y tenemos que restituir permanentemente a los suelos por el uso que van dando o la extracción que van teniendo las plantas de los cultivos y el uso pues que van teniendo los cultivos de esa extracción. Dentro de la nutrición mineral se consideran 2 grandes grupos, los macronutrientes y los micronutrientes. Básicamente ese juego de palabras entre macro y micro no es porque sean más importantes unos que los otros, sino sencillamente porque se refiere a las cantidades que son requeridas por las plantas. También elementos fundamentales
que no se consideran esenciales, pero que sí se consideran pseudoesenciales para gramíneas, por ejemplo, o benéficos para todas las plantas, como el silicio, también hacen parte de esta nutrición mineral y pues toda la interacción que haya entre ellos en términos de balances y de uso por parte de las plantas, pues es fundamental para el correcto desarrollo de los cultivos y para el rendimiento óptimo de ellos. Ahora vamos a empezar con la importancia real de la temática que nos reúne, que es el pH del suelo. Primero, explicar un poco qué es el pH. Yo creo que pues todos tenemos claridad de qué es el pH, pero pues hay algunos puntos que son importantes aclarar y que de pronto no todo el mundo los tiene con suficiencia entendidos. El pH básicamente es la medida de la concentración de iones de H+ que hay en alguna sustancia, en este caso en el suelo. Básicamente es el logaritmo negativo de la concentración de H+, y ese H+, pues tenemos que volvernos para conocer de dónde proviene. Sabemos que la molécula del agua está compuesta por dos iones, el hidrogenión y el oxidrilo, y el H+ es el que se acumula y nos causa o determina que haya acidez. Si nos vamos a esta escala de pH, pues sabemos que el pH va de 0 a 14, siendo 7 el punto neutro de pH. Sin embargo, esta escala es un poco teórica y digamos que muy general para todas las sustancias, pero para el suelo, y ahí yo creo que es donde tenemos que empezar a aislar un poco fino y aterrizar el concepto. El pH 7 siempre será un teórico, más no la real neutralidad útil, digamos, o más bien óptima para el desarrollo correcto de las plantas. Todo lo que está entre 0 y 7 se considera ácido y todo lo que está entre 7 y 14 se considera alcalino. Entonces, el problema práctico del pH a nivel del suelo no es necesariamente la concentración per se de hidrogeniones, como lo mencionaba, sino la interacción que tiene esa condición de alta concentración de hidrogeniones en términos de cómo interactúa, valga la redundancia, con otros elementos del suelo. Por ejemplo, con el aluminio, que ya lo vamos a ver más en detalle, ocasionando la acidez intercambiable, un elemento que es tóxico para las plantas. También la interacción que tiene la acidez con las bases del suelo, con potasio, con calcio y con magnesio, haciendo que haya menos disponibilidad de esas bases, y fundamentalmente con uno de los macronutrientes más importantes, como es el fósforo. Entonces, digamos que todo está correlacionado, todo está amarrado, y yo creo que a lo largo de esta conversación que vamos a tener, debemos ver todo así, atado. Todo depende de otras cosas. Bueno, como les mencionaba desde el principio, el origen de los suelos ácidos básicamente en la zona intertropical tiene que ver con un tema geológico, pero pues obviamente no es el único tema relacionado con los orígenes de la acidez. Acá en esta gráfica, que es del doctor Walter Osorio, quiero destacar que el 57% del área de los trópicos corresponde a suelos ácidos. Dentro de ese porcentaje, el 32%, que es 1.400 millones de hectáreas aproximadamente, son suelos que tienen problemas de toxicidad de aluminio, mientras que el 25% restante son suelos que no se consideran, que sí son ácidos, pero que no se consideran limitantes en términos de la toxicidad potencial de aluminio. Si nos vamos a nivel de Colombia,
De pronto acá la escala del mapa no lo permite ver claramente, pero pues ustedes ven que la mayoría está considerada área dominada por suelos ácidos. Se considera que entre el 80 y el 85% de los suelos de Colombia son ácidos. Digamos que sacando solamente por allá las cuñas salinas que hay en La Guajira, digamos, una parte en el Valle del Cauca, en el sur del Valle del Cauca, que son suelos salinos. Pero el resto, como les digo, entre el 80 y el 85% de los suelos de potencial agrícola son dominados por condiciones de acidez del suelo. Esta tablita que es un clásico, digamos, yo creo que todos hemos visto una o muchas veces esta tabla a lo largo de nuestras vidas, nos determina cuál es la categorización que hay según los niveles de pH en el suelo. De acá destacamos el rango adecuado para la mayoría de los cultivos, que es entre 5,5 y 6,5, pero un rango común que se mueve entre 4 a 8 o incluso 4 a 9, que es comúnmente observable en los suelos agrícolas de Latinoamérica, pues digamos, y en el trópico. Pero también hay unos rangos extremos por debajo de 4, acidez extrema, que ni siquiera está categorizada, y un rango extremo también de alcalinidad, que si bien no son comunes, pues sí ha habido registros de esos extremos de pH de suelo. Esta otra tabla también es un clásico y ustedes seguro que la han visto muchas veces, pero es muy buena porque permite ver con claridad cuál es la interacción que tienen todos estos nutrientes que son fundamentales para el desarrollo y el crecimiento de las plantas con el pH del suelo. Si volvemos a ubicar ese rango de entre 5 y 5 y 6,5, que es el punto óptimo, vemos cómo ahí digamos que hay un balance adecuado de la mayoría de estos nutrientes sin presentar condiciones extremas o deficientes extremas o sea, niveles extremos por deficiencia o por exceso de ninguno de los nutrientes. Entonces, en este rango entre 5,5 y 6,5 es donde la mayoría de los cultivos tienen, y digamos de las plantas en general, tienen su desarrollo correcto y su entrega de nutrientes por parte del suelo de manera óptima. Pero digamos que esa disponibilidad de ese rango, que digamos que tenemos que ver el pH como un indicador de la biodisponibilidad, como les decía, en condiciones óptimas dentro de ese rango, pero no solamente tiene limitaciones o tiene injerencia a nivel químico, sino también tiene injerencia en los procesos biológicos del suelo, que a la vez son los que determinan que haya unas condiciones físicas óptimas. Entonces, condiciones, por ejemplo, como la nitrificación o la fijación de nitrógeno, se dan de una manera óptima dentro de este rango, entre 5,5 y 6,5. Y, por ejemplo, condiciones por debajo de 5,5 ya me empiezan a limitar la nitrificación, que es el paso de amonio a nitrato, y son las principales formas como las plantas asimilan el nitrógeno, y también la fijación biológica del nitrógeno atmosférico, que es restringida cuando el pH está por debajo de 6. También, como ya lo habíamos mencionado, la disminución de la disponibilidad de nutrientes fundamentales, partiendo desde el fósforo, que puede ser, si no el más importante, pero también de las bases, calcio, potasio, magnesio, cuando el pH se encuentra por debajo de 5. Se empiezan a solubilizar nutrientes o elementos, digamos, pues pueden ser nutrientes como el hidrógeno y el manganeso,
pero que también en esas condiciones extremas, ya de una solubilidad extrema, empiezan a causar toxicidad para las plantas cuando hay niveles de pH por debajo de 5,5. También la disminución de la actividad de microorganismos como hongos, los hongos descomponedores de la materia orgánica, que son benéficos cuando el pH está por debajo de 5,5, y por el contrario, digamos que el aprovechamiento de los hongos patógenos que empiezan a colonizar y empiezan a causar efectos patológicos en las raíces de las plantas, cuando el pH está entre 5 y 5,5. Entonces, miren todas las implicaciones que tiene esto, y este cuadrito sí es un clásico, lo hemos visto en todo, pero de pronto a veces no lo vemos sino desde el punto de vista de la oferta química del suelo y de la disponibilidad para las plantas. Miren todas las implicaciones que tiene eso con la microbiología del suelo, que obviamente tiene un impacto directo con el correcto crecimiento y desarrollo de las plantas y de los rendimientos del cultivo, de los cultivos, obviamente. Una condición bien importante del pH es que lo tenemos que ver como un indicador de la eficiencia del uso de los nutrientes aportados a través de la fertilización. Esta yo sé que también la han visto, y pues es muy importante, porque acá digamos que resaltamos ese pH neutro hipotético, que ya lo vamos a ver por qué lo considero así cuando hablamos de pH del suelo, donde tendríamos el 100% de la eficiencia de nitrógeno, de fósforo y de potasio, sin desperdicios, o sea, con un desperdicio de 0. Pero en la medida que nos vamos moviendo hacia el rango de pH ácido, empiezan a haber limitaciones en términos de la eficiencia de esas fuentes. Unas tienen más ineficiencia que otras, pero en términos generales las fuentes de nitrógeno a pH 6, por ejemplo, para una condición de suelo específico, empieza a perder esa eficiencia que teníamos en la neutralidad. El fósforo es aún más limitado por el tema por el pH en términos de eficiencia, y en la medida que nos vamos aproximando más hacia el extremo de acidez, por ejemplo acá un extremo de pH 4 o 5, estamos viendo que hay eficiencias del orden de 30% para el nitrógeno, de 23% para el fósforo y de 33% para el potasio, con unos desperdicios que superan el 70%. Es decir, si no invertimos en lo menos, que es trabajarle al problema de la acidez del suelo, pues vamos a perder en lo más, porque los fertilizantes normalmente son mucho más costosos que las enmiendas, por ejemplo. Entonces, el mensaje que quiero dejar acá es que el tema de la eficiencia es muy importante, de la eficiencia nutricional es muy importante, pero siempre tenemos que partir de la base del pH del suelo para ver qué tratamiento previo debemos hacerlo, si amerita o no amerita, si se requiere o no se requiere hacer una enmienda o un acondicionamiento del suelo para que me funcione como yo pretendo que me funcione el programa de fertilización. Muchas veces sencillamente le descargamos toda la responsabilidad a la nutrición, pero por una cosa tan simple como esta, digamos, como es no fijarnos en las condiciones de acidez del suelo, pues podemos estar limitando la eficiencia de los fertilizantes y pues por lo tanto generando unos desperdicios que desde el punto de vista financiero no son nada despreciables. Si hablamos del 70% en promedio de desperdicio en la nutrición de NPK. Acá, por ejemplo, vemos que pasar de pH 6 a pH 5,5, más bien al revés, de 5,5 a 6, subimos la eficiencia de la fertilización hasta en un 50%. Entonces vale la pena que nos detengamos a pensar previamente qué hay que hacerle al suelo para antes de, digamos, lanzarnos a hacer un programa de fertilización,
pues porque digamos que va a ser una base mucho más sólida y va a ser mucho mejor hecho el ejercicio si consideramos el pH y hacemos un acondicionamiento del suelo. Bueno, entonces acá ya empiezo como a mostrar cuáles son las fuentes de la acidez del suelo en nuestras condiciones. Ya les había mencionado el tema geológico, que digamos que tiene mucha relevancia, pero que no, les decía que no era el único, no es el único porqué de la acidez del suelo. Básicamente, el principal elemento climático que nos limita esa condición o que nos impacta sobre la acidez del suelo, haciendo que el pH baje, es la precipitación. En Colombia tenemos 2 picos de lluvia al año. En las diferentes regiones pues van a haber diferentes distribuciones de la precipitación, pero fundamentalmente en la región andina tenemos un comportamiento de tipo bimodal de la precipitación, es decir, con 2 picos, como lo tenemos acá, el ejemplo de esta gráfica a mano derecha, donde tenemos 2 picos de lluvia, uno más o menos entre abril y mayo y otro entre octubre y noviembre. Eso en condiciones normales basados en los históricos. Si bien es cierto, ha cambiado mucho el comportamiento, pues digamos que esta condición es, hablando de un histórico de 30 años, que es como se miden los datos climatológicos. Y hay otras regiones que tienen solamente un pico de lluvia, que dependiendo si están al norte o al sur del país, pues van a ser en el primer semestre o en el segundo semestre. Pero básicamente este es el principal motivo por el cual nuestros pHs, nuestros suelos, tienen pHs ácidos. Y digamos que acá lo explicamos más esquemáticamente qué es lo que sucede, porque básicamente cuando hay exceso de lluvia o con la lluvia permanente, reiterativa año a año, 1 o 2 veces al año durante periodos muy largos, pues estos suelos han estado sometidos a una gran meteorización por lavado del agua precisamente. Ahí vemos pues como en el esquema en los horizontes orgánicos y minerales donde están las bases del suelo, pero también están, digamos, estas son las bases favorables, pero también tenemos otros elementos que puede que en determinadas condiciones no sean tan favorables. El exceso de lluvia ocasiona lavado y el lavado es más probable que se dé en las bases como el calcio, el potasio y el magnesio, mientras que el aluminio, el hierro y el manganeso tienden a ser un poco más resistentes a ese lavado. Este proceso de lavado lo que hace es que se va a generar los H+ de los que hemos hablado desde el principio, que son el origen de la acidez. Y por eso es que estos suelos tienen una gran concentración de H+, que es lo que me determina los pHs bajos, la concentración de pH. Otro motivo por el cual ocurre la acidez es básicamente la meteorización de los minerales de origen de estos suelos. Aquí lo que muestro también en un esquema del doctor Walter Osorio, lo que quiero mostrar con este esquema es que los minerales originales, que son casi todos aluminosilicatos, en presencia del agua van liberando sus componentes y pues van liberando también los H+, que son, como les decía, el origen de la acidez del suelo, pero también liberan aluminio, que cuando empieza a concentrarse en cantidades considerables, pues empieza a ser limitante. Otra fuente, como ya lo veíamos, es el aluminio intercambiable. La hidrólisis del aluminio en el suelo se empieza a dar
por el lavado o por la descomposición, la meteorización de esos minerales originales, y empieza a haber una gran solubilización de unas especies de aluminio que son tóxicas, y digamos que por eso es que se llama aluminio intercambiable, porque tiene la capacidad de reaccionar y de cambiar de diferentes formas, partiendo desde el Al3, que es digamos, el más tóxico y el más limitante, porque es el que va a la solución del suelo cuando el pH está por debajo de 4 o 5. Empieza a reaccionar con el agua, liberando H+, pero a la vez sigue teniendo especies reactivas de ese mismo aluminio que tienen la capacidad de seguir reaccionando con el agua en solución del suelo y seguir liberando H+. Es decir, la acidez intercambiable como tal tiene dos limitaciones grandes. Primero, la generación de acidez total por H+, y segundo, la capacidad de que este aluminio que está en la solución del suelo sea tomado por las raíces de las plantas, ocasionando toxicidad. En la medida que salimos de este rango de pH de 4,5 a 5,5, es decir, de 5,5 hacia arriba, ya las especies de aluminio empiezan a dejar de ser solubles, y por lo tanto la toxicidad pues también se disminuye. Los efectos que causa el aluminio cuando están en condiciones de acidez intercambiable o aluminio intercambiable es que ocasiona este tipo de daño a nivel de las puntas de las raíces, es por donde las plantas toman el agua y los nutrientes. Entonces, sencillamente hacen un daño físico en las raíces, haciendo que pues, esas raíces que antes eran funcionales, como la que tenemos acá a la izquierda, dejen de serlo, y pues ya empiecen a haber limitaciones para el normal desarrollo de la planta, porque no hay absorción de agua y de nutrientes. Esta es una gráfica, una fotografía que muestra los síntomas a nivel foliar, pero que también muchas veces esto lo podemos estar interpretando con otro tipo de deficiencias, y no siempre estamos viendo o no siempre estamos haciendo sacrificio de plantas para ver qué es lo que está sucediendo en las raíces. Y este es el panorama que podemos encontrar cuando hay condiciones de acidez intercambiable por aluminio, haciendo que el sistema radical pues básicamente se inactive y pues empiece la muerte paulatina de la planta. Entonces, lo que más se limita acá es la toma del fósforo, y pues sabemos cuál es la relevancia del fósforo, pero también se empiezan a solubilizar especies de hierro y de manganeso que también pueden causar una toxicidad bajo condiciones de estos rangos de pH, similar a lo que ocasiona el aluminio. Y con el fósforo básicamente se forman fosfatos de hierro y de aluminio cuando las condiciones de pH están por debajo de 4 o 5, haciendo que el fósforo que está en el suelo pues no sea asimilable o no sea disponible para las plantas. Entonces tenemos dos condiciones ahí. Primero, la solubilidad de los tóxicos, del aluminio, del hierro y en algunas veces del manganeso, y la insolubilidad del más necesario, que en este caso es el fósforo. La acidez intercambiable hay que considerarla desde dos puntos de vista. Si bien la concentración como tal del aluminio que sale en los análisis de suelos es importante, el mejor parámetro para diagnosticar si hay problemas de toxicidad de aluminio en raíces es la saturación de aluminio, que básicamente es la cantidad de aluminio que hay con relación al resto de bases en los sitios de intercambio activo del suelo. En ese orden de ideas, hay que considerar un parámetro muy importante, que es la saturación crítica de aluminio,
que está relacionada a las condiciones de cada cultivo, es decir, la tolerancia que tiene cada cultivo a las condiciones de saturación de aluminio. Esto es muy importante porque, como lo vamos a ver más adelante, esta fórmula y este parámetro de saturación, de porcentaje de saturación de aluminio crítico para el cultivo, es el que me va a determinar cuál es la cantidad de enmienda o de material de encalado que yo necesito aplicar para neutralizar el aluminio. Acá, para poner un ejemplo, veamos que el banano, por ejemplo, pues tiene una saturación de aluminio, un nivel crítico de 15, máximo de 15%. Es decir, cuando hay saturaciones de aluminio de 15 hacia arriba, que es común en algunas regiones, pues vamos a tener dificultades porque pues las raíces básicamente van a estar intoxicadas por el aluminio y van a ser inactivas para la asimilación de los demás nutrientes. Como les decía, este ejemplo, acá en este cuadro, que es un resultado de 3 análisis de suelos, vemos la saturación de aluminio, que como lo veíamos es la saturación relacionada con el resto de bases que están en la fase intercambiable. Miren que estamos hablando del orden de 51, 50 y 60% de saturación de aluminio para esos tres suelos. Y a pesar de que hay una alta disponibilidad de fósforo en el análisis de suelo, pues sencillamente lo que vemos acá es que este fósforo, con toda seguridad, no va a estar siendo aprovechado por el cultivo porque estamos manejando una condición de toxicidad, y la toxicidad de aluminio es un daño físico a las raíces, haciendo que no sean activas y que no tengan la capacidad de absorber. Si vemos eso en términos gráficos, estos 3 lotes están muy por encima del límite crítico, que sería el 15% que mostramos en el parámetro anterior de saturación de aluminio. Entonces, como primera medida, lo que habría que hacer acá es sencillamente hacer una neutralización de ese aluminio, o un proceso de neutralización, que pues no es algo que se haga de un día para otro o de un año para otro incluso, sino que amerita un tratamiento a largo plazo para hacer que este aluminio entre dentro de este rango de 0 a 15%, para que se pueda activar el crecimiento de raíces que puedan tener la capacidad de asimilar todos estos nutrientes que hay acá, incluso este fósforo que si bien lo vemos está en condiciones incluso de exceso para estos 2 lotes. Otro de los orígenes de la acidez del suelo es la misma materia orgánica, porque en el proceso de descomposición de la materia orgánica hay una reacción del CO2 que libera ácido carbónico y bicarbonato, haciendo que en cada uno de esos 2 procesos haya una liberación de hidrogeniones, y por lo tanto, pues generando con la concentración de hidrogeniones en el suelo, bajando el pH e incrementando la acidez. Pero tal vez una de los orígenes o de las razones más importantes de por qué los suelos permanentemente se están acidificando es por el mismo efecto de la remoción de los nutrientes que hacen los cultivos. Porque digamos que a nivel de las raíces activas, ellas hacen un intercambio de los nutrientes que necesitan tomar del suelo, en este caso una partícula de suelo, en esta gráfica, donde están en la fase de intercambio y en la solución del suelo, las bases como potasio, calcio, magnesio, que la raíz está necesitando, y que a cambio de una de esas, entonces las raíces producen H+, por medio de unas moléculas especializadas con unas bombas de unos protones de H+, que hacen un intercambio de H+ por alguno de estas bases. Entonces, en la medida que se dé más este ciclo, es como un negocio, entrega H+, como si fuera una moneda, a cambio de alguna de estas otras, del potasio, del calcio, del magnesio. Entonces, siempre va a haber una acumulación de H+. Y eso va a hacer que cada vez los suelos que son
explotados durante muchos años, explotados agrícolamente durante muchos años, pues sean suelos que cada vez van a ser más ácidos. Aquí tenemos un buen ejemplo de eso que acabamos de ver en dos tipos de suelos. Esto fue realizado en café en 1984, en un suelo tipo andisol y otro insectisol. Y acá básicamente los tratamientos fue un testigo no fertilizado y diferentes fuentes de una fertilización completa. Y al cabo de un tiempo evaluaron cómo era cómo era el comportamiento de esos parámetros de pH y de las bases, en este caso calcio, magnesio y potasio, y vieron que después de un tiempo las bases en los tratamientos que habían sido sometidos a fertilización convencional, reiterada, digamos, permanente, pues las bases estaban en unos niveles mucho más bajos que los lotes que no recibieron fertilización. Entonces, no es lógico porque si yo estoy fertilizando estos 3 lotes de acá, pues deberían tener unas concentraciones más altas de calcio, magnesio y potasio. Pero lo que sucede acá es que esa disminución de esas bases sencillamente pasó al cultivo y ese H más que intercambió la planta por ese calcio, magnesio y potasio, pues sencillamente dio origen a que se bajara el pH y se incrementara la acidez. Entonces, entre más productivos sean los cultivos y más se fertilice, mucho más rápida es la tasa de acidificación de ese suelo, independiente del suelo, en unos más que en otros, pero es digamos que es algo que se conserva en todos los tipos de suelos. Otra de las fuentes o de las causas de la acidez del suelo es la fertilización nitrogenada. Básicamente, por la reacción que tienen todos los fertilizantes nitrogenados, principalmente los compuestos que tienen amonio, en entregar H más al medio. Unos más que otros, por ejemplo, el sulfato de amonio tiene un índice de acidez muy alto, casi que el doble que la urea y que el nitrato de amonio, pero todos los que tienen fuente amoniacal siempre están acidificando el suelo. Este índice de acidez, o también conocido como acidez fisiológica, está relacionado con la cantidad de carbonato de calcio puro que yo debería utilizar para neutralizar la acidez que está siendo ocasionada por el uso de estas fuentes de nitrógeno. Aquí, por ejemplo, podemos ver varias interacciones y esta es la gráfica que me permite a mí explicarles por qué desde el principio les he dicho que el 7 hay que tomarlo como un neutro teórico, pero que para la agricultura no debería ser el real, porque miren lo que sucede acá. Cuando tenemos pHs por debajo de 4,5, digamos, hay condiciones de aluminio muy altas, concentraciones de aluminio muy altas que también van a representar saturación de aluminio, como lo vimos, muy altas, y también concentraciones de manganeso o de hierro muy altas. En la medida que yo voy aportando enmiendas, digamos, el calcio empieza a hacer su función y empieza a disminuir tanto el aluminio, el calcio no, el carbonato de calcio, digamos. Ya les voy a explicar por qué. Empieza a disminuir el aluminio hasta un pH entre 5,5 y 5,8, y el manganeso o el hierro también empiezan, que están, digamos, en condiciones tóxicas, empiezan a disminuir hasta un pH cercano a 5,5 a 5,8. ¿Qué sucede si yo el pH lo llevo a 7?
Pues con el aluminio no hay ningún problema porque, digamos, el aluminio no es un nutriente esencial para la planta, pero si yo llevo el pH a 7, ya vemos que el manganeso, que sí es un nutriente esencial para las plantas, pues va a llegar a 0 desde por acá niveles de 6,2 o 6,3. Por eso no es conveniente hacer aplicaciones de enmiendas cuando el pH es superior a 6. El rango que deberíamos considerar funcional de neutralidad está entre 5,5 y 5,8. Depende también mucho de los tipos de suelos, pero en términos generales para los suelos del trópico, suelos ácidos de nuestras condiciones, ese es un buen parámetro. Entre 5,5 y 5,8 es un buen nivel de tolerancia o de seguridad para que no se den condiciones ni de sobreencalamiento ni deficiencias inducidas en micronutrientes como el manganeso o como el hierro, por ejemplo, también por excesos de encalado. Miren lo que sucede con el fósforo, que está en una concentración más baja cuando los pH están de 4 a 4,5. En la medida que yo voy haciendo aportes de las enmiendas, pues la concentración de fósforo empieza a subir, pero también llega a un punto donde encuentra su óptimo y ese punto es entre pH 5,5 y 5,8. Por eso tampoco es conveniente el sobreencalado, porque entonces empezamos a causar el efecto contrario, que es que el fósforo empiece a decaer nuevamente. Mientras que el calcio que estamos aportando en el material de enmienda, pues primero tiene un comportamiento muy lineal. Digamos que eso básicamente está relacionado porque el calcio inicialmente empieza a ir a la fase de intercambio y a neutralizar el aluminio y a precipitarlo paulatinamente. Entonces digamos que por eso no se ve un incremento, pero llega un momento en que ya el aluminio está completamente precipitado y el calcio empieza a aumentarse, a concentrarse en el suelo. Y esa concentración ya empieza también a jugar en contra porque empiezan a formarse especies insolubles de fosfato de calcio, haciendo que ese fósforo que necesito que esté en la solución del suelo disponible para la planta, pues sea retenido por el calcio y pues digamos que eso tampoco es una condición favorable. Por eso insisto, el 7 no es el neutro de pH del suelo óptimo, sino que el neutro debería estar entre 5,5 y 5,8, dependiendo del suelo, pero para las condiciones de nuestros suelos, ese sería un rango de seguridad, digamos. Bien, ya digamos que dejando de un lado las fuentes de acidez del suelo, pero correlacionando con otra variable que es bien importante como la capacidad de intercambio catiónico que tiene el suelo, es importante saber qué es eso, qué es la capacidad de intercambio catiónico, y es básicamente la capacidad de que esos cationes tienen carga positiva puedan ser retenidos por el coloide mineral, en este caso pues una arcilla, que tienen cargas negativas. En la solución del suelo siempre hay bases, las bases siempre van a estar presentes, pero pues también hay unas bases que no son tan favorables, como el H+, el aluminio y el sodio, que digamos que son estas dos son la base o el origen o la causa más bien de la acidez del suelo, como ya lo acabamos de ver. Entonces, ¿por qué es importante considerar el tema de la capacidad de intercambio catiónico? Acá en esta gráfica lo que quiero es como mostrar qué representa el hecho de que un suelo, por ejemplo, tenga baja capacidad de intercambio catiónico, acá hablando de capacidad de intercambio catiónico inferior a 5, y a la derecha un suelo con, digamos, buena capacidad de intercambio catiónico, para este caso superior a 10. Miren cómo está constituida la estructura del suelo. Digamos que acá en el escenario de baja capacidad de intercambio catiónico lo que tenemos son muy pocas cargas negativas donde se anclen los cationes que son de carga positiva. Por lo tanto, con el agua o digamos en suelos arenosos, por ejemplo, es muy común que esto suceda y se da una precipitación y lixiviación de la mayor parte de los nutrientes
que estoy aportando por medio de la fertilización, porque no hay donde anclarse, hablando de esos cationes, no hay donde anclarse al material mineral. Mientras que en un escenario de buena capacidad de intercambio catiónico hay suficientes cargas negativas donde se vinculen, donde se peguen esas cargas positivas representadas por el calcio, por el magnesio, por todas las bases y los nutrientes del suelo, digamos, los iones del suelo. Entonces, para resumir, en baja capacidad de intercambio catiónico, no retiene acidez ni cantidades suficientes de nutrientes, mayor frecuencia de enmiendas y de fertilización, ejemplo, suelos arenosos que requieren menor cantidad de enmienda para corregir el pH, pero sí una mayor frecuencia, igual que una mayor frecuencia de fertilización, por la alta lixiviación que hay, y obviamente pues también la contaminación de acuíferos, por ejemplo. Mientras que en una condición de alta capacidad de intercambio catiónico, pues se retienen altos niveles de acidez y mayor cantidad de nutrientes también. La fertilización puede ser espaciada en el tiempo, igual que las enmiendas. Ejemplo, suelos orgánicos o arcillosos altamente tamponados que requieren altas cantidades de cal para aumentar el pH. Tienen muchos sitios activos que no pierden nutrientes por lixiviación con el agua. Entonces, digamos que es bien importante ese parámetro de capacidad de intercambio catiónico, tenerlo claro, porque pues es fundamental para determinar cuál va a ser la mejor estrategia que yo voy a emplear a la hora de definir un plan de fertilización. Este esquema resume lo mismo. Una condición de baja capacidad de intercambio catiónico también está caracterizada por una raíz muy pobre, muy mal desarrollada, que tiene poca capacidad de explorar y de aprovechar la fertilidad natural del suelo o los nutrientes aportados a través de la fertilización. La disponibilidad de bases es baja, la toxicidad de aluminio es más probable, el crecimiento de raíces es muy pobre y las pérdidas por lixiviación son altas, mientras que en la capacidad de intercambio catiónico alta, pues es el escenario completamente opuesto, con pues primero un correcto desarrollo de la raíz, una mayor exploración que le permite tener acceso a las bases del suelo y a los demás nutrientes, menor probabilidad de tener una afectación considerable por la toxicidad por aluminio, el crecimiento de raíces es superior y las pérdidas de nutrientes por lixiviación pues también son menores. Ahora quiero mostrarles, esto tampoco es nuevo pues para ustedes obviamente, cuáles son las fuentes que tradicionalmente han sido empleadas para el manejo de la acidez del suelo. Pero acá es importante que tengamos presente el origen de cada una de ellas. Por ejemplo, el carbonato de calcio o la calcita, o sea, es un mineral que es natural, y acá básicamente lo que se hace es que se muele una roca, la calcita, y se produce el carbonato de calcio. Digamos que es la base de todo. Igual que la dolomita, también es un carbonato de calcio doble, calcio y magnesio, que también es una condición natural. Pero a partir de los carbonatos se producen, por ejemplo, el óxido de calcio, que es el producto de la calcinación de la calcita, el carbonato de calcio. Se le saca el CO2 y queda sencillamente el óxido de calcio. Es una fuente muy reactiva, muy interesante, pero que tiene que ser manejada con mucho cuidado porque es quema mucho, quema los tejidos y pues es muy peligrosa, digamos, para los ojos y para la piel. El hidróxido de calcio o la cal apagada, que es sencillamente esta cal viva que le echan agua y luego la ponen a secar, es una cal mucho menos reactiva y menos, quema menos, digamos,
menos irritante, pero pues también tiene una inversión de energía pues alta pues por el tema de la calcinación y luego la humectación y el secado. Y otros materiales que se usan para corregirle la acidez, como la roca fosfórica, por ejemplo, los silicatos, silicato de magnesio, algunas escorias y el yeso, que si bien ya lo vamos a ver, no mueve pH, pues es un material muy interesante para hacer enmienda de algunos. Listo. En esta diapositiva lo que quiero mostrarles es cuáles son las metodologías que se utilizan para conocer el requerimiento de encalado de cualquier suelo. El primero, pues, es el más, digamos, el más lógico y está determinado por el cultivo. Entonces, dependiendo del cultivo que yo tenga, pues, de los niveles críticos de pH para ese cultivo, pues yo comparo el resultado del análisis de suelos y sé qué tan lejos estoy de ese rango. Por ejemplo, acá entre 5.5 y 6.5 veo que hay datos de 4 lotes que están en 5.57, 5.04, 5.15 y 4.72. Entonces digamos que están levemente salidos del rango óptimo de pH. Otro método para conocer los requerimientos de encalado es la aplicación con base en un método de incubación. Digamos, es uno de los más técnicos, pero tiene la dificultad o no la dificultad, la particularidad más bien de que son datos únicos, específicos para un suelo en particular y para un material de encalado específico. Entonces, yo algunas veces he recibido pues algunas preguntas de colegas que me dicen ¿cuál es la curva de incubación de X producto? Y eso no tiene una respuesta puntual. Sencillamente la curva de incubación es ese producto en un suelo X tiene un comportamiento, en un suelo Y tiene otro comportamiento y en un suelo Z tiene otro comportamiento. Entonces no es como una radiografía que se pueda argumentar y decir la prueba de incubación de este producto es así y así va a funcionar moviendo el pH en todos los suelos que uno lo quiera poner, ¿no? Como les digo, es una metodología muy utilizada y muy interesante porque es muy precisa, pero es muy específica y esa es la dificultad que tiene. Y hay otros métodos de requerimiento de encalado que son más teóricos, que también están basados pues, en investigaciones, pero que tienen que ver con unas fórmulas que han sido desarrolladas que se sustentan con base en la saturación de aluminio, que digamos que es el parámetro que, como lo pudimos ver, es más importante porque pues, la acidez intercambiable es mucho más limitante que la acidez activa causada por el H+. Entonces, pues hablando de suelos tropicales. Tenemos, por ejemplo, la fórmula de Campradt, que básicamente es multiplicar la cantidad de aluminio intercambiable por un factor que va entre unos 5 y 2. Es, digamos, muy sencilla, pero considera la saturación de aluminio. Y otras fórmulas que han ido evolucionando y que han digamos que, incorporado mayor cantidad de elementos para hacerlas mucho más ajustadas a la realidad, digamos, como la de Cochrane, Salinas y Sánchez. Aquí se considera se mete a jugar dentro de la fórmula la capacidad de intercambio catiónico efectiva, que es, digamos, la forma correcta de hacer el análisis de la capacidad de intercambio catiónico. Lo que les mencioné ahora es el concepto de capacidad de intercambio catiónico, pero la capacidad de intercambio catiónico efectiva es la capacidad que tiene el suelo, la capacidad que tiene de almacenar las bases, básicamente, en términos de proporción versus las mismas bases.
y el método combinado, que digamos que es un método que funciona muy bien para las condiciones nuestras y que también considera la capacidad de intercambio catiónico y un parámetro muy importante que es el poder relativo de neutralización total, que es un parámetro relacionado con la calidad de las enmiendas o de los materiales de encalado. Entonces, dicho eso, paso a explicarles esta parte que es básicamente esa, cómo se mide la calidad de los materiales de encalado, o por qué yo puedo decir que una dolomita X es mejor que una dolomita Y, si las dos son dolomitas, por ejemplo. Entonces, ahí hay que considerar dos cosas en cualquier tipo de material de encalado. La primera es la forma química. Es decir, si es carbonato, si es óxido, si es hidróxido, como les mostraba ahora, si es silicato. Esa es la forma química y esa es una condición, digamos, que se basa en un concepto teórico del carbonato de calcio en estado puro, 100% de pureza, que digamos que no es lo normal que se encuentra en la naturaleza. Es como un reactivo analítico de laboratorio. Pero ese es el punto de partida con el cual se comparan todos los demás materiales de encalado considerando la forma química, este parámetro de fórmula química. El segundo parámetro que entra a jugar ahí es el valor de neutralización, que les mencioné en la diapositiva anterior, es el poder relativo de neutralización total y que a la vez ese valor considera dos parámetros que son el equivalente químico, que es esa capacidad de neutralizar la acidez del suelo del carbonato de calcio en estado puro, lo que les acabo de decir, y el tamaño de partícula o la eficiencia granulométrica, que es básicamente el tamaño o el nivel de fraccionamiento de ese material para que tenga capacidad de reaccionar en el suelo y hacer lo que necesitamos que haga químicamente. Entonces voy a pasar a explicar esos dos puntos que son bien importantes, porque pues eso nos da sustento para tener el criterio de por qué un material de encalado es mejor que otro. Listo, acá hablando del equivalente químico, como les decía, es un valor teórico que parte desde la eficiencia química, o equivalencia química al carbonato de calcio, que sería 100, el teórico, carbonato de calcio puro sería 100%. La dolomita, por ejemplo, tiene un equivalente químico de 108, los óxidos son más reactivos, tienen 179, el hidróxido 138. En términos generales, los más reactivos son los óxidos que los hidróxidos y que los carbonatos y que los silicatos. Y dentro del calcio y del magnesio, el magnesio es mucho más reactivo o tiene un equivalente químico mucho más alto, como lo podemos ver acá, en este óxido de magnesio, que es el que tiene el mayor valor de equivalente químico, 248, como les decía, comparando contra el 100, que sería el del carbonato de calcio en estado puro. Hay otra forma de calcular el equivalente químico, que es un poco más teórico, pero es válido también y se usa, y es sencillamente multiplicar por un factor el porcentaje de aporte del material de la enmienda en términos de calcio y de magnesio, para conocer cuál es el equivalente químico y ponerlo a jugar dentro del cálculo del PRNT. Entonces acá, por ejemplo, hago una comparación entre dos enmiendas, una nuestra, el Pentax, utilizando este método teórico, nos da un poder de neutralización total de 92.38%, mientras que si ponemos a cabo alguna otra enmienda, el valor es 55.56. Entonces, acá lo importante es que el poder de neutralización total hay que verlo no como un teórico del 100% es el mejor, no.
En realidad esto es un valor muy alto de neutralización. Niveles de por encima del 85% de PRNT son niveles muy adecuados de poder de neutralización. El otro parámetro es la eficiencia granulométrica, que está relacionado con el tamaño de la partícula. Como les decía, acá tenemos un tamiz 400 y un tamiz 40. Vemos como en términos del tamaño del tamiz o el número de malla también, si tenemos un tamaño de partícula menor, o sea, el número de mallas es superior, acá para el ejemplo, superior de 100, 140, 200, vemos que eso tiene una relevancia directa sobre la eficiencia relativa granulométrica de ese producto, porque va a tener una reacción en un periodo de tiempo mucho más corto. Estamos hablando de 5, 30 días, 2 a 15 días, 1 a 3 días. Estamos hablando de periodos realmente cortos, que son los que normalmente uno espera antes de entrar a fertilizar después de haber hecho una enmienda. Mientras que tamaños de partícula de 60, de 20, miren la escala de tiempo, cómo se dilata. La malla 60, entre 3 y 6 meses es la cantidad o el tiempo que necesita para reaccionar ese material. Una malla 20 lo haría en 10 o 18 meses, mientras que una malla de alrededor de 10 pues va a ser completamente inefectiva. Entonces, miren lo importante que es este parámetro de la eficiencia granulométrica para la reactividad del suelo. ¿Y eso en qué se traduce? Básicamente en que va a haber una mayor disponibilidad en el tiempo y yo voy a hacer una adecuación mejor hecha, un mejor acondicionamiento para que en 2 meses o 3 meses que voy a hacer mi fertilización, pues esos fertilizantes que estoy aplicando sean lo más eficientes posibles. Si yo aplico una enmienda de unas mallas 50, 60, 20, pues sé que voy a tener que esperar mucho más tiempo para que el real acondicionamiento de ese suelo sea óptimo, de manera que pueda ser efectiva la eficiencia del fertilizante que estoy aplicando. Aquí un poco para explicarles qué es lo que hace el carbonato, por ejemplo, el carbonato de calcio para corregir la acidez activa. Básicamente, cuando reacciona con el agua, él se descompone en bicarbonato, IOH, y libera, y luego es capaz de capturar ese H+ de la acidez activa para convertirlo en agua o para convertirlo en CO2 más agua en este caso. La reacción del carbonato de calcio para neutralizar la acidez intercambiable es diferente. Acá está también reaccionando con el agua y con el aluminio que está en el suelo. Forma hidróxido de aluminio, libera el calcio. Este hidróxido de aluminio es insoluble y entonces es la fuente de cómo empieza a precipitar el suelo o a sacarlo de la solución del suelo. La dolomita, por ejemplo, para corregir la acidez activa, pues actúa de la misma forma que el carbonato de calcio en este caso, haciendo que se atrapen 4 moléculas de H+ o 4 iones de H+. El yeso, por ejemplo, el yeso tiene una particularidad y es que, primero, a diferencia de lo que muchas personas piensan, el yeso no modifica en absolutamente nada el pH. El yeso no tiene ninguna injerencia sobre el pH del suelo. Aporta calcio y en determinadas condiciones también puede aportar azufre. Y además tiene una característica y es que genera un efecto subsuperficial.
La reacción es que sencillamente se disocia el calcio y el azufre luego captura el aluminio formando sulfato de aluminio, que es el encargado de precipitar el aluminio sacándolo de la solución del suelo. Entonces, digamos que para explicarles este tema del efecto superficial y subsuperficial, aquí tenemos la superficie del suelo, las raíces, una aproximación. Vemos que los carbonatos, la misma dolomita, el óxido, el hidróxido, los silicatos, tienen una función a un nivel muy superficial que se mide en pocos centímetros. O sea, el efecto que hacen sobre el pH es muy superficial, mientras que el yeso lo que hace es que penetra mucho más en el perfil del suelo, haciendo que pues, tenga un alcance superior en todo el volumen de suelos que está en contacto con el volumen de raíces. Entonces, digamos que esa es una de las ventajas que tiene el yeso y una de las diferencias, pero es bien importante considerar que no modifica el pH. Aquí quiero mostrarles las tres líneas del portafolio que tenemos en Crento. Obviamente estamos hablando de acondicionadores y me voy a limitar a estas, pero pues quería aprovechar la oportunidad para mostrarles las tres líneas que tenemos. Los fertilizantes a base de silicio están acá, algunos con calcio, con magnesio, con fósforo, combinaciones con elementos menores. Aquí tenemos una línea de protectantes que digamos que son, en este momento hay un producto que se llama Protectum, que es un protector solar, básicamente para proteger plantas del estrés térmico, por ejemplo, en levantes de aguacate, de cítricos, o en momentos de condiciones de exceso de radiación en piña, en los mismos frutales en producción, etc. Es un producto muy interesante. Pero, como les decía, me voy a limitar o me voy a enfocar, pues el tema de la charla así lo indica, en los acondicionadores del suelo, que tiene relación pues como con todo el contexto que hablamos de la importancia de hacer el correcto manejo del pH del suelo. Tenemos una línea de acondicionadores de suelo, digamos, premium, que tienen unas características específicas. Sin embargo, en esta línea también manejamos enmiendas a la medida y en cualquiera de los casos siempre utilizamos unas materias primas de calidad óptima por su equivalente químico, pero fundamentalmente por el tamaño de partícula, por la eficiencia granulométrica que les acabo de mencionar. Digamos que nosotros por políticas, obviamente, pero también por la tecnología empleada en la fabricación de los insumos que trabajamos, siempre estamos hablando de tamaño de malla 100, 120. Tamaño de partícula, digamos, 100, 120. Entonces, es mucho más fácil por la misma tecnología que ha usado Corona en las otras líneas de su negocio, que se tenga que moler a ese tamaño de partícula. Eso, pues obviamente es conveniente para nosotros como Crento, porque pues son materias primas que van a ser mucho más reactivas, porque pues de entrada ya sabemos que la eficiencia granulométrica es superior que muchos otros materiales de la competencia. Dentro de esa línea Pentax tenemos estos tres productos, el Pentax, digamos, clásico, que es recomendado cuando la relación calcio-magnesio está dentro de los rangos adecuados, entre 3:1 y 5:1, digamos. Está el Pentax Calcio, que es más cargado en calcio y aporta calcio en suelos magnesianos, donde la relación calcio-magnesio es más estrecha. Y el Pentax Magnesio, que es el caso opuesto, que es cuando se necesita más aporte de magnesio en esa relación. Entonces, digamos que bajo estas condiciones tenemos
los tres escenarios de las relaciones de calcio-magnesio, que son bien importantes para considerar en cualquier cultivo. Las características de nuestros productos y de nuestras materias primas, como lo mencionaba, pues primero son la alta calidad y pureza. Tiene un desempeño muy bueno en términos del pH y la disponibilidad de fósforo. Contienen además de fósforo, azufre y silicio. Corrigen toxicidades de aluminio, de hierro y de manganeso. Promueven el crecimiento de microorganismos benéficos. El tamaño de partícula, como les decía, es superior al resto de la industria, lo cual da mayor reactividad, mayor eficiencia granulométrica. Y pues digamos que otro plus que tiene nuestra línea de correctivos o de enmiendas es que tenemos la capacidad de hacer mezclas a la medida, pues que de hecho es un portafolio bien importante que se mueve mucho en nuestra compañía. Les hablaba del tema de lo importante que es siempre tratar de conservar la relación calcio-magnesio. Acá tenemos un ejemplo de un cultivo de palma, digamos, que tenía una saturación de aluminio muy alta y que se le empezó a hacer un tratamiento a partir de carbonato para tratar de corregir esta condición de exceso de saturación de aluminio. Entonces, en cuestión de unos meses, pues, o de años, digamos, esto fue un proceso largo, se empezó a hacer el aporte del carbonato de calcio y se fue disminuyendo paulatinamente la saturación de aluminio de 79 a 71, luego a 61, luego a 47, que digamos que si bien sigue siendo alta, pues sí se bajó considerablemente. Sin embargo, acá por solucionar un problema, lo que se hizo fue crear otro problema. Y es que se descompensó mucho la relación calcio-magnesio, básicamente por el uso reiterativo de carbonato de calcio, sin considerar el aporte de magnesio. Entonces, por solucionar algo, por tratar de solucionar un problema, creamos otro, que también es bien difícil de contrarrestar. Por eso es muy importante considerar la relación calcio-magnesio siempre, y sobre todo, pues nuestros suelos siempre tienen sus descompensaciones ahí en esas relaciones de bases, bien sea por condiciones naturales o por condiciones de un manejo poco adecuado o una condición histórica de manejo sin considerar este balance correcto. Y quiero mencionarles de pronto de una forma más gráfica el tema del tamaño de partícula. ¿Qué es lo que hace que sea más reactivo un material que tiene una molienda más fina? Entonces, en estos tres escenarios estamos partiendo de la misma masa. Acá digamos que en este cubo tenemos 1 centímetro de lado, eso nos da 6 centímetros cuadrados de área superficial, es decir, el área de contacto que tiene esta partícula con su exterior, digamos. Si yo cojo este cubo, esta partícula, y la trituro de manera que se me fraccione en este caso 8 cubos más pequeños, de medio centímetro de lado cada uno, ya la superficie de contacto va a ser el doble, de 12 centímetros cuadrados. Y si yo sigo moliendo este material, haciendo que sea un tamaño de partícula mucho más pequeño, la superficie de contacto o el área específica va a ser aún mucho más y se va a incrementar tantas veces como yo muela ese material. Entonces, básicamente eso es lo que marca la diferencia entre que un material, vuelvo a citar el mismo ejemplo, una dolomita gruesa no haga nada y una dolomita que químicamente es lo mismo, pero molida muy fina, si haga algo y tenga una capacidad de reaccionar mucho más alta que la que no está molida. Entonces, ese es como el concepto principal
del tema de eficiencia granulométrica. ¿Y en qué se ve reflejado en términos prácticos eso? Pues básicamente en este comportamiento. Yo tengo acá un análisis de 3 años, una línea de tiempo de 3 años, en el que partimos de un pH inferior a 5 y se aplicó bueno, esto no lo hicimos nosotros, obviamente, esto sale de la literatura, pero pues es para explicar el fenómeno del tamaño de partícula. Se aplicó el mismo material, pero fraccionado en diferentes tamaños de malla. Entonces, acá vemos cómo fue la reacción en esos 3 años del material que no se le aplicó ningún material de encalado, el suelo que no se le aplicó ningún material de encalado, siempre tendiendo a ser más ácido, cada vez se va volviendo más ácido, por lo que veíamos al principio, la precipitación, la extracción de nutrientes por parte de los cultivos, etc. Un tamaño de malla entre 8 y 20, miren que prácticamente el pH estuvo inmóvil durante todo ese tiempo. Estuvo menos de 5, o sea, fue completamente recto durante los 3 años. Un tamaño de partícula entre 20 y 40, miren que ya tiene una reacción, pero es una reacción que sigue siendo muy lenta y es insuficiente, subiendo acá por encima del pH 5, pero que casi que se mantuvo así durante todo el tiempo, también pues es muy poco favorable. O sea, este material no me hubiera ayudado en absolutamente nada si yo lo estuviera considerando como un previo para la fertilización. Pero materiales, por ejemplo, como malla 60, 80, pues tienen ya un comportamiento mucho más interesante, pasando de 5, 5, 5 en cuestión, digamos, de 6 meses, no sé, algo así por acá, 5, 5. Pero el tamaño de partícula que nosotros trabajamos, que la mayoría es entre 100 y 120, miren cómo es la capacidad de reaccionar del pH, de modificar el pH. Eso es la reactividad que tiene el material y eso básicamente es gracias al tamaño de partícula, a lo que acabamos de ver con los cubitos esos que entre más se fraccione, tiene mayor superficie de contacto con el material del suelo, con los componentes del suelo. Entonces miren cómo en cuestión de, no sé, alcanzó 6 en cuestión de 3 meses tal vez. Cambió de menos de 5 a un pH 6 en menos de 3 meses. Eso sí es algo decente y digamos que sí es algo que yo puedo considerar como positivo si pienso en que la enmienda es una ecuación previa a la fertilización que voy a hacer en 2 o 3 meses para que esa fertilización sea lo más eficiente posible y pues para que se pueda aprovechar por mi cultivo. Todos los materiales nuestros son sometidos a pruebas muy rigurosas. En este caso, lo que les presento acá son resultados de 2 suelos puntuales con 2 de nuestros productos, el Pentax normal y el Pentax magnesio, en un suelo específico. Esto fue en suelo de Urabá, si no estoy mal. Y vemos cómo fue la reacción a diferentes dosis. Entonces, esto es una prueba de reactividad que es muy similar a lo que veíamos de las pruebas de incubación, pero que digamos que es un buen acercamiento para ver que el producto funcione. Sin embargo, tiene la dificultad de que es específico. Lo que yo puedo decir sobre este comportamiento, solo lo puedo decir de ese comportamiento en el suelo que se hizo para, en este caso, el producto que se utilizó, que fue Pentax. Y lo mismo acá para este producto. Para nosotros es útil porque pues nosotros lo que hacemos es cambiar las dosis en suelos de diferentes partes del país para ver la capacidad de reacción y cómo se sostiene en el tiempo y cuáles son las dosis indicadas más o menos, como para tener una radiografía del producto en términos generales que nos pueda servir para conocer el producto, más no para decir que va a funcionar igual en todos los suelos, ¿cierto? Esto es otro tipo de pruebas que hacemos nosotros. En este caso, comparamos el Pentax contra 2 referentes comerciales, 2 productos de la competencia, en términos de la acumulación de partícula retenida por malla, en este caso, malla 14, malla 30, malla 70, 140, 200, y el pasante a malla 200, que ya es un material supremamente fino. El comportamiento, pues básicamente acá refleja lo que les he dicho en las últimas 5 diapositivas, 5 días de diapositivas, y es que
la reactividad que tiene nuestro producto, nuestro Pentax, por el tamaño de partícula, es sencillamente superior al de la competencia, porque solamente el 3% del total de ese material quedó retenido en malla 70. El resto pasó, o sea que era mucho más fino que malla 70 y nosotros trabajamos en malla 100 a 120. Entonces ahí está la explicación. Mientras que los materiales de la competencia, pues digamos que sorpresivamente vimos, por ejemplo, que el 50% de este material, o sea, si hubiéramos hecho la prueba con 1 kilo, 500 gramos se hubieran quedado retenidos en malla 70 y ya vimos cómo es el comportamiento en términos de pH de una malla 70. Entonces, la reactividad sí está muy determinada por el tamaño de partícula. Y eso es lo que nosotros vemos acá y eso es lo que vemos permanentemente en campo y pues eso nos da tranquilidad a nosotros para saber que nuestros productos tienen un desempeño impecable para lo que son usados. También, ya digamos como para cerrar ese tema, pues para nosotros es muy importante el tema de los certificados de calidad, partiendo desde las mismas materias primas, porque nuestras materias primas siempre tienen que pasar un filtro, los proveedores, digamos, tienen que pasar un filtro muy, muy ácido para para que nosotros podamos garantizar en nuestros productos al usuario final la mejor calidad. Y obviamente, pues también nosotros tenemos por política hacer unas pruebas de calidad permanente y eso también está certificado por ICONTEC. Ya para cerrar, solo quiero mostrarles esto que digamos es algo que fácilmente pueden hacer o se puede hacer en campo para validar cuál es el tamaño de partícula y en ese orden de ideas pues la reactividad y la eficiencia que puede tener un material de encalado. Por ejemplo, esta es una propuesta que planteamos para hacer una prueba sencilla que es coger un mismo material, en este caso, como les hablé del ejemplo desde el principio, la dolomita, que es, digamos, el mismo material, pero hacer, o sea, químicamente lo mismo, pero hacerla moler a tamaños de partícula diferente, en malla 20, malla 10, malla 30, malla 60, malla 100 y un testigo absoluto. Esto, digamos que es un esquema del diseño experimental que no tiene mucho que ver, pues, pero básicamente acá lo que se plantea es hacer unos registros de pH semanalmente durante un periodo de tiempo que puede ser 3 meses o más hasta que termine de reaccionar la dolomita completamente para saber cómo es el efecto de este material que es homogéneo, que es la misma dolomita, o sea, químicamente es lo mismo, en términos de el tamaño de partícula que yo agregue a ese producto o con esa fuente de variación, el tamaño de partícula. Y el objetivo de esta prueba pues es sencillamente verificar que el tamaño de partícula sí tiene mucha correlación con la reactividad y la reactividad no es más que la alteración del pH del suelo, que es básicamente para lo que fueron diseñadas y el concepto de para qué sirven y para qué se usan las enmiendas. Esta es una prueba que digamos que queremos hacer en varias partes del país para darnos cuenta y tener mucha más información relacionada con eso. Ya para terminar, quería mostrarles algo que estamos desarrollando, una herramienta en la que pretendemos, si recuerdan cuando les mostré cuáles eran los métodos para determinar los requerimientos de enmienda, les hablé de unas fórmulas. Esta es la fórmula combinada que considera la capacidad de intercambio catiónico efectivo, el poder de neutralización total, que es del material que se está usando, y el equivalente de carbonato de calcio que tiene ese material que va a estar, que se va a aplicar. O sea, el resultado se da en términos de carbonato de calcio equivalente, no necesariamente tiene que ser carbonato de calcio. Entonces, esta considera la acidez, la acidez por intercambiable,
la tolerancia del cultivo, ¿sí? La saturación de aluminio que hay en el suelo, la tolerancia al cultivo, la capacidad de intercambio catiónico y el poder de neutralización. Entonces, esto es una fórmula que digamos que es muy apta para la mayoría de suelos, funciona mejor en unos suelos que en otros, pero digamos que para suelos de nuestras condiciones es una de las más indicadas. Esa fórmula la queremos implementar en una aplicación móvil, en un aplicativo móvil que estamos desarrollando, en el que se van a utilizar los resultados del análisis de suelo. Básicamente acá lo que está en naranja son los datos que alimenta la herramienta. Se digitaría el pH, el calcio, el magnesio, potasio, aluminio y sodio si hay. La herramienta me calcula la saturación de aluminio, la capacidad de intercambio, pero lo más importante es la cantidad a aplicar del producto en toneladas por hectárea. Entonces, digamos que acá hay una información adicional que es como de ubicación del cultivo, de características del cultivo. Pero lo que realmente hace funcionar la herramienta son estos datos, pH y las bases del suelo básicamente. Si yo digito esos datos, que son los que están, cualquier análisis de suelo tiene estos datos, él sencillamente me va a arrojar el valor, la cantidad del material que yo necesito encalar y me va a decir cuál, ¿sí? Me va a decir cuál es la cal que me recomienda, considerando la equivalencia química, la equivalencia granulométrica, etc. Entonces, digamos que es una herramienta que queremos sacar prontamente, que nos va a servir mucho para tener una visión mucho más rápida de las condiciones de suelo en términos de las necesidades que tiene de enmienda. Y también pues acá va a tener digamos como un tablero de mando donde le va a marcar a uno cómo están esos parámetros que yo le digité con respecto a unos óptimos, que estos óptimos son relacionados al cultivo. Entonces, el cultivo de banano tendrá unos óptimos, el cultivo de palma otros óptimos, café, frutales, cada uno tiene sus óptimos, pero digamos que estas barras lo que me indican es si estoy por dentro o qué tan lejos estoy dentro de ese nivel óptimo. Esa herramienta, básicamente, eso que les acabo de mostrar, básicamente va a quedar así. Tiene como cualquier otra aplicación móvil, pues tiene unos usuarios, una contraseña y unas utilidades, se selecciona el cultivo. Si yo ya soy, digamos, un cliente, pues tengo un perfil y puedo ver ahí todos los análisis de determinación de requerimiento de enmienda que haya tenido a partir de unos históricos. Este en realidad es como, como la calculadora donde le meto la identificación al lote, el pH y las bases de suelo. Le doy calcular y él me arroja el resultado del producto que me recomienda, que me sugiere aplicar y la cantidad, que es lo más importante. Y como les mencionaba, el tablero de mando acá como para saber qué tan lejos estoy de esos niveles óptimos. Entonces, quería mostrarles eso ya como para cerrar, porque digamos que es algo que está relacionado con la temática de hoy, con toda la carreta teórica ahí que les mencioné al principio. Eso era lo que tenía para mostrarles. Muchas gracias por su atención. Si tienen dudas, con mucho gusto intentaré resolverlas. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Queremos agradecerles por su asistencia a este evento. Tuvimos un inconveniente con el icono de preguntas, pero aquí les vamos a dejar la información en donde nos pueden hacer llegar las preguntas y con mucho gusto Jorge nos estará ayudando a resolverlas y yo les estaré enviando las respuestas vía correo electrónico o vía WhatsApp. Jorge, de todas maneras, por aquí nos hicieron llegar una pregunta por interno. Dice, ¿cómo afecta el pH a la eficiencia de los fertilizantes, sobre todo en el caso de los cationes? ¿Cómo lo afecta? ¿Existe alguna reacción específica con el hidrógeno o aluminio o solo es por espacio en zona de intercambio? Sí, muy buena la pregunta, pues porque básicamente primero voy a partir desde la gráfica que les decía que era una clásica donde muestra el rango óptimo
y la disponibilidad que hay. Esa disponibilidad está asociada con el estado de solubilidad de ese nutriente, hablemos en términos generales, el estado de solubilidad que hay de ese nutriente y el estado de solubilidad, cuando hablo del estado de solubilidad de ese nutriente, es si ese nutriente está en los sitios de intercambio o está absorbido, o sea, ligado completamente a las arcillas del suelo, o si está en la solución del suelo, que es donde están las raíces activas, digamos que bebiendo de esa solución, y ahí está el nutriente para ser absorbido. Básicamente esa es la forma como el pH limita. Hay otras interacciones, por ejemplo, lo que veíamos principalmente con el aluminio, con el hierro, el manganeso también, pero fundamentalmente con los óxidos de hierro y con el aluminio, que puede formar especies insolubles, en este caso, por ejemplo, del fósforo, y por eso en los análisis de suelos uno puede encontrar mucho fósforo, porque por los métodos BRAI 1 y BRAI 2 lo que se determina es fósforo total, el contenido, independiente si está en la solución del suelo o si está pegado allá a la arcilla, a la matriz mineral o a los óxidos de hierro, por ejemplo. Entonces, fundamentalmente con el fósforo ocurre esa situación, que el pH, el aluminio más bien, hace que se formen fosfatos de aluminio que hacen que el fósforo no esté disponible para las plantas en solución. Perfecto, Jorge. Nuevamente queremos agradecerles a todos los que se conectaron a esta tertulia. Próximamente estaremos programando otros espacios como este y nuevamente recordarles que pueden hacernos las preguntas vía correo electrónico o vía WhatsApp. Con mucho gusto estaremos aclarando cualquier duda que tengan. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Jorge.